El trabajo del Centro de Evaluación Académica está presente en una gran cantidad de ámbitos de la vida universitaria e incide en la calidad de la oferta académica que la UCR ofrece a sus estudiantes. Por eso, en el 2020 iniciamos una serie de espacios virtuales con los que pretendemos tender puentes de comunicación con ustedes, para así conectar nuestras experiencias con sus experiencias y con ello dar a conocer y fortalecer nuestras labores. Este espacio surge en medio de este contexto de tanta virtualidad, tanto distanciamiento social y como una respuesta de parte del CEA para que superemos la distancia y tratemos de estar más cerca. Tenemos como propósito, parte de nuestra convicción con esto, es ofrecer a la comunidad universitaria información actualizada y pertinente sobre las labores de asesoría y atención y servicio que brindamos desde nuestro centro. En cuanto a las características de formato, se tiene dispuesto como un espacio virtual y mensual de 1 hora, en el que se toquen temas que desde la competencia del CEA aporten información valiosa a la comunidad universitaria. En este lapso se tomarán 40 minutos para 1 o 2 sesiones temáticas con la participación de personas de diferentes secciones y áreas que conforman el CEA, y se finalizará con un espacio de 20 minutos para atender las preguntas realizadas por medio del chat a lo largo de la presentación. Interesante mencionar que vamos a también contar con invitados e invitadas especiales y que vamos a trabajar algo que hemos denominado sensibilidad contextual. Y esto lo vamos a entender como una priorización que va a tratar de responder a las necesidades de información que está teniendo la comunidad universitaria al mismo tiempo que las necesidades de comunicación que estamos teniendo al interno del CEA. En conclusión, nuestro objetivo es abrir un canal para poder superar la distancia, estar más cerca y conversar sobre temas esenciales. Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Ureña Solís, yo soy asesora del Centro de Evaluación Académica y en representación de esta unidad les extendemos una cordial bienvenida a la sesión número 45 de Conectando con el CEA y primera sesión con transmisión en vivo desde una sede regional. Aprovechamos para agradecer a la sede Occidente por recibirnos en este espacio, al equipo de audiovisuales de la sede, a la dirección y a la carrera de enseñanza de los estudios sociales y educación cívica que hicieron posible esta sesión. Comentarles que las sesiones anteriores se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. En el chat les estaremos compartiendo el enlace. Para el día de hoy hemos preparado una sesión llamada ¿Qué es evaluabilidad? Experiencia de las carreras en procesos de autoevaluación. Para el desarrollo de este espacio, contamos con la participación de Marian Chacón Matamoros, asesora del Centro de Evaluación Académica, máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo. Además, nos acompaña Mauricio Calderón Azofeifa. Mauricio cuenta con un doctorando en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Historia Aplicada y máster en Administración Educativa. Es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Además, es profesor e investigador de la sección de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica, sede Occidente. Es académico en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y actualmente es coordinador de la Comisión de Autoevaluación del Bachillerato y la Licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica de la Universidad de Costa Rica, sede Occidente. La sesión tiene una duración de 40 minutos destinados a desarrollar el tema y 10 minutos para responder preguntas o comentarios que se realicen a través del chat. Así que siéntanse en la libertad de escribirnos y plantear sus preguntas en cualquier momento. Sin más, iniciamos el tema de hoy. Marian y Mauricio, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Dayana. Buenas tardes. Agradecerles también que nos acompañen en este espacio y extender el agradecimiento con el que ya iniciaba Dayana a la sede, al equipo de audiovisuales y a Mauricio por acompañarnos. Sí. Bueno, para iniciar, les voy a contextualizar un poco respecto a qué es evaluabilidad, cómo surge, un poco contarles cuál es el instrumento que utilizamos para este proceso y posteriormente Mauricio nos va a contar cuál ha sido la experiencia desde la carrera en este proceso. Para iniciar,
contarles cuál es el contexto en el cual surge el proceso de evaluabilidad. Bueno, evaluabilidad no es un proceso nuevo, es un proceso que ya se hacía anteriormente, siempre al inicio de los procesos de autoevaluación, pero que más o menos hace un año reestructuramos de manera que fuera un proceso más acotado, más sencillo y más reflexivo, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos elementos importantes de este contexto institucional es que la Universidad de Costa Rica promueve la excelencia académica y la mejora continua. Evaluabilidad es parte de esa mejora continua porque está inserta en los procesos de autoevaluación. La Vicerrectoría de Docencia impulsa en el 2024 y de forma obligatoria los procesos de autoevaluación o los procesos de evaluabilidad, que están previos a los procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento y a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación. ¿Por qué? Porque evaluabilidad es un primer momento, es decir, lo que hacemos antes de cualquier proceso de autoevaluación. Los resultados de la evaluabilidad no es quedarse o pasar, sino elegir uno de los dos caminos, autoevaluación con fines de acreditación o con fines de mejoramiento. Y en todo este proceso, el Centro de Evaluación Académica asesora, acompaña, buscando garantizar justamente la calidad y la excelencia académica que les mencionaba anteriormente. Es decir, evaluabilidad es parte de este ciclo, ¿verdad? Que busca evaluar, mejorar y transformar los procesos y las carreras. ¿Cuál es el marco normativo que cobija los procesos de evaluabilidad? Bueno, iniciamos con el Estatuto Orgánico que habla de excelencia y mejora continua, la resolución VDR 13121 que enmarca los procesos de evaluabilidad y los procesos de autoevaluación, explica, ¿verdad?, de qué se trata y cómo se desarrollan estos dos procesos. La resolución 12928 del 2024 también, que explica o detalla los procesos de gestión de cargas académicas y presupuesto docente. ¿Por qué hablamos de esto en esta resolución? Bueno, porque los procesos de autoevaluación, iniciando por la evaluabilidad, son procesos que demandan tiempo, ¿verdad? Y requiere de una comisión con cargas asignadas. Entonces, esta resolución regula este tema y dentro del plan estratégico institucional se promueve la autoevaluación y la acreditación. Finalmente, otros lineamientos de la universidad que hablan del fortalecimiento y la gestión de la calidad. Entonces, habiendo enmarcado el proceso, bueno, ¿qué entendemos por evaluabilidad? Evaluabilidad es un ejercicio autónomo de carácter deliberativo y reflexivo. Cuando hablamos de autónomo, no es independiente, ¿verdad? Sino refiere a que es la carrera la que se apropia del proceso, ¿verdad? Evaluabilidad es un proceso propio de la carrera. No es autogestionado porque se acompaña de la asesoría del Centro de Evaluación Académica, es decir, todas las carreras que inicien un proceso de evaluabilidad con miras a la autoevaluación van a tener una persona asesora asignada que les va a acompañar en todo el proceso, que les va a atender dudas, que les va a explicar cómo se completan los instrumentos o el instrumento propiamente y que después va a ser una revisión del proceso reflexivo que ya hizo la carrera. ¿Qué permite evaluabilidad? Bueno, permite valorar la factibilidad técnica y la pertinencia académica de una carrera. ¿Qué queremos decir con factibilidad técnica? Bueno, la disponibilidad de recursos con que cuenta la carrera para iniciar el proceso. Y cuando hablamos de pertinencia académica, hablamos de la congruencia que tienen pues estos recursos y en respuesta con las demandas del contexto, que van a ser diferentes según las carreras, ¿verdad? No podemos enmarcar a todas las carreras en un mismo contexto. ¿Cuáles son los objetivos del proceso, de todo proceso de evaluabilidad? Bueno, reducir la incertidumbre sobre la decisión de evaluar. Es decir,
una vez pasamos el proceso de evaluabilidad, la carrera va a ser o es lo que se invita, que la carrera haga una reflexión y pueda tener más herramientas para tomar la decisión si van a iniciar un proceso de autoevaluación con fines de acreditación o con fines de mejora continua. También uno de los objetivos es rendir cuentas sobre esa decisión, es decir, tenemos todos estos recursos, estas son todas las fortalezas con que cuenta la carrera en este momento, estos son los aspectos de mejora y estas son las posibilidades reales que tenemos para responder a lo que implica un proceso de autoevaluación. Por supuesto que otro de los objetivos es fortalecer la cultura de evaluación y aprendizaje institucional. Algo importante en este punto es que los procesos de autoevaluación, su fin único no es acreditarse en términos de responder a las demandas o a las exigencias de una agencia acreditadora, sino también asegurar la calidad institucional. Y por eso evaluabilidad también incluye otros elementos enmarcados dentro de lo institucional, ¿verdad? Dentro de lo que en la Universidad de Costa Rica entendemos por calidad. Eh, También la evaluabilidad nos da la posibilidad de mejorar la toma de decisiones. ¿Cómo? Bueno, una vez pasamos el proceso, ya les mencionaba, nos da información de cuáles son las fortalezas, ¿verdad? Pero también nos da información de cuáles son los recursos que tenemos para mantener esas fortalezas y también para generar estrategias para mejorar aquellos elementos que así lo requieran. Esa posibilidad de identificar cuáles recursos tenemos como carrera permite mejorar precisamente la toma de decisiones. Y por supuesto, siendo un proceso reflexivo, habiendo analizado de forma contextual las posibilidades de la carrera, las fortalezas y los aspectos de mejora, podemos asegurar una adecuada asignación de recursos y justificar el uso de recursos para mejorar la calidad de la carrera. ¿Qué aspectos son importantes a considerar en todo proceso de evaluabilidad? Bueno, un compromiso institucional y un aval de la Asamblea. Es decir, las carreras que van a iniciar un proceso de autoevaluación o iniciando por la evaluabilidad requieren una comisión. Esta comisión es avalada por una asamblea. ¿Por qué? Porque los procesos de mejora no dependen de una persona, ¿verdad? Sino también hace que la carrera pueda rendir cuentas del compromiso que tiene con la gestión de la calidad y de un compromiso institucional con esto. Es un proceso democrático y participativo, ¿verdad? Repito, no es que una persona le corresponde asumir el proceso, ¿verdad? Ahora, pues más adelante Mauricio, cuando nos cuente la experiencia de la carrera, pues nos hablará, ¿verdad? De qué implica, ¿verdad? Que sea participativo en el caso de ellos y qué hubiera pasado si fuese solo una persona a cargo del proceso, ¿verdad? Implica que haya un equipo y un ambiente colaborativo. Los procesos de autoevaluación no son sencillos, ¿verdad? Esto siempre lo decimos, y esto implica que haya una comisión que crea en el proceso, pero que además participe. Requiere apoyos institucionales, recursos, asesorías y cargas, ¿verdad? Por eso hay una resolución que indica la asignación de cargas a las comisiones encargadas de los procesos de evaluabilidad. Habla también de la mejora continua y de la claridad de roles dentro de las comisiones, de representación de las poblaciones, y esto quiere decir que cuando hablamos de calidad, no hablamos de la calidad docente únicamente, ¿verdad? Sino de todas las aristas que están dentro de una carrera y que demanda necesariamente la representación de todas las poblaciones, de las fortalezas y de las áreas de mejora que involucran a todas las poblaciones de la carrera. Y finalmente, de una reflexión crítica, ¿verdad? Evaluabilidad no es completar un instrumento, que ya casi lo vamos a ver, es
hacer una reflexión crítica de las condiciones que tenemos como carrera y que después, pues sí, se va a reflejar en el instrumento. Ok, este le llamamos el caminito de evaluabilidad. Son los procesos o los puntos por los cuales una carrera pasa para iniciar y finalizar el proceso de evaluabilidad. Siempre hablamos de que es un ejercicio reflexivo, ¿verdad? De que la carrera debe apropiarse del proceso porque Mariam como asesora no le puede decir a la carrera que esos son los recursos con los que cuenta para atender tal elemento por mejorar, ¿verdad? Es la propia carrera la que tiene que identificar esos recursos. Una vez se le brinda la primera asesoría a la carrera de qué significa evaluabilidad, de cuál es el proceso, de cuáles son los instrumentos a utilizar, pues la comisión se reúne, responde el instrumento a partir del análisis y recolecta información para dar cuenta de eso que ahí mencionan en el instrumento. Después se envía en oficio el instrumento completo con las evidencias y la persona asesora que les ha acompañado en todo el proceso em, revisa el instrumento y hace una recomendación, ¿verdad? La recomendación llega a la Vicerrectoría de Docencia, quien emite el resultado del proceso. Entonces, ahí ya casi les voy a mostrar el instrumento, pero hay dos tipos de elementos. Elementos mínimos y elementos relevantes, ¿verdad? Si la carrera cuenta con todos los elementos mínimos, puede iniciar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, si esto es lo que desea. Si no cuenta con los elementos mínimos, va a iniciar el proceso de autoevaluación con fines de mejora. Las carreras que no desean iniciar un proceso de autoevaluación con fines de acreditación, pues iniciarán el proceso de autoevaluación con fines de mejora. Por eso les decía que evaluabilidad no se pasa o se queda, ¿verdad? Sino siempre va a desembocar en un proceso de autoevaluación que tiene dos apellidos, acreditación o mejoramiento. ¿De acuerdo? Si una carrera desea acreditarse y el resultado del proceso de autoevaluación es con fines de mejoramiento porque no cuenta con los elementos mínimos, pues se hace un plan, ¿verdad? Y una vez cumpla con esos elementos mínimos, pues inicia el proceso y ya podrá continuar hacia la acreditación. Ok. Esto que ustedes ven acá de forma muy pequeña es la primer parte del instrumento, son los elementos mínimos, solo son 5 elementos mínimos. ¿Por qué estos elementos mínimos y no otros? Bueno, porque son elementos que implican a la carrera mucho trabajo, ¿verdad? Que de iniciar un proceso de acreditación no le daría tiempo para finalizar en el periodo que se tiene y posiblemente ninguna agencia acreditadora dé el resultado de acreditación a una carrera que no tenga esos elementos. ¿Cuáles son? Bueno, un plan de estudios actualizado, ¿verdad? Que es como la columna de las carreras, al menos una corte de graduados, y esto es muy importante porque para los procesos de acreditación se hacen consulta a poblaciones. Si no hay corte de graduados, es una población a la que no se le podría hacer la consulta, ¿verdad? Proyectos de investigación y acción social. Y también hablamos de un tema de gobernanza, que sea una carrera que si se imparte en una sede regional, pues sea sostenida a través del tiempo, ¿verdad? Esos son los elementos mínimos. Con respecto a, bueno, entonces, otra cosa que les quería mencionar, en esos elementos mínimos se brindan evidencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el plan de estudios actualizados se les solicita que agreguen la evidencia de que el plan de estudios está actualizado. Entonces, por ejemplo, la resolución de la actualización o si hay proyectos de acción social, bueno, también el documento de cuáles son los proyectos de acción social vigentes, ¿verdad?
En el caso de otros elementos mínimos, no tienen que agregar evidencias, pero sí un detalle de la condición del elemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, son 14 elementos mínimos. Por ejemplo, el primero es plan estratégico, entonces aquí ustedes detallan cuál es el estado del plan estratégico. Si no hay plan estratégico o el plan estratégico está vencido, bueno, cuáles son las posibilidades o los recursos con que cuenta la carrera para generar un plan estratégico, ¿verdad? Igual con un plan de comunicación y otros elementos relevantes. Acá quisiera hacer énfasis en que solo son 5 elementos mínimos y solo son 14 elementos relevantes. Para un proceso de acreditación, por ejemplo, actualmente en el SINAE son más de 130 evidencias. En este proceso son pocas realmente y el periodo estimado para atender un proceso de evaluabilidad son 7 semanas. Bueno, en el caso de estudios sociales, lo hicieron en mucho menos tiempo, en tiempo récord. Ya nos contará Mauricio cuáles fueron los secretos para hacerlo en menos tiempo, pero ya les digo, al ser pocas evidencias, ¿verdad? Lo que se busca más es un análisis reflexivo por parte de la carrera y identificar, ¿verdad? Como cuáles son esos recursos para hacerle frente a un proceso de autoevaluación sin importar el apellido. Ujú. Y finalmente, evaluabilidad no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino el punto de partida de una autoevaluación consciente, participativa y transformadora. Repito, lo que se busca con el proceso de evaluabilidad no es llenar un formulario, sino generar un proceso de reflexión y una identificación de todas aquellas fortalezas que tiene la carrera. Muchas veces nos pasa que finalizando el proceso de autoevaluación, la carrera comprende que tenía mucho más fortalezas de las que imaginaba y mucho más posibilidades en cuanto a recursos para atender a aquellos elementos que de pronto ya había identificado que debían mejorarse, ¿verdad? Entonces, por acá yo voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra a Mauricio para que nos cuente cuál fue la experiencia de la comisión y de la carrera en el proceso de evaluabilidad. Mauricio. Muchas gracias, Mariam. En primer lugar, muy buenas tardes, tengan todos y todas, y les agradezco mucho la invitación a Dayana y a Mariam para compartir en este espacio, y también le agradezco a los compañeros de audiovisuales por toda la labor que han realizado. Y pues para mí es un placer estar acá desde el auditorio de la sede Occidente compartiendo un poco de la experiencia que hemos tenido en el bachillerato y licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales. Para contextualizar un poco, nosotros iniciamos este proceso a finales de mayo del año anterior y tardamos aproximadamente un mes para finalizar con la entrega del informe, tal y como lo comentaba Mariam. Y pues en esa línea, pues sí fue muy valiosa la colaboración de todos y todas las personas que forman parte de la comisión. Considero que ese es un aspecto de gran relevancia, que haya ese trabajo en equipo que implica tanto el papel de los y las docentes, pero también del estudiantado. Ese es uno de los aspectos que a mi criterio son claves, y nosotros lo que hicimos fue pues coordinar en primera instancia, analizar estos instrumentos que Mariam nos estaba mostrando, y a partir de eso generamos unas subcomisiones dentro del equipo de trabajo. Realizamos una distribución aproximadamente en parejas y que estuviera compuesta tanto por docentes como estudiantes, y a partir de eso comenzamos a completar los distintos criterios y a recopilar las evidencias. También para contextualizarles un poco, antes de este proceso nosotros habíamos estado en otros procesos ligados a la evaluación de la carrera, como por ejemplo una actualización del perfil de egreso, y también con la creación de la licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Esa licenciatura se creó en el 2022, luego del trabajo por muchos años de los compañeros y compañeras de la comisión, y una vez que ya tuvimos eso más consolidado, comenzamos con el proceso de evaluabilidad, porque el objetivo de la carrera es acreditarse.
y que pues por dicha a partir de esto logramos contar con el aval para iniciar la autoevaluación, que es lo que estamos realizando en este momento. También comentarles que este proceso de evaluabilidad nos permitió identificar, tal y como decía Mariam, una serie de fortalezas que tenía la carrera y que quizás no teníamos mapeadas hasta que ya nos sentamos a analizar el instrumento, pero también identificamos algunos aspectos de mejora, como ahorita les voy a comentar. Pues también es importante señalar que ha sido muy valioso el apoyo de la asesoría presencial que hemos tenido aquí en la sede por parte de las compañeras del SEA, porque eso ha facilitado mucha la comunicación y ese acompañamiento ha sido más certero y considero que ha sido otro aspecto clave para lograr este proceso en tiempo récord, como lo estaba comentando Mariam. En relación con el proceso como tal, pues nosotros somos una de las primeras carreras de la sede. De hecho, revisando la documentación, esta carrera data desde 1975, el bachillerato, y que se ha ofertado continuamente y como les decía, la licenciatura desde el 2022. En relación con la actualización del plan de estudios, que era uno de los aspectos mínimos, el perfil de egreso se actualizó el año anterior. Y pues también estamos proyectando iniciar otro proceso de modificación curricular más adelante. Y pues la licenciatura al ser reciente cumplíamos con ese criterio y también contábamos con la cohorte de graduados. En el caso del bachillerato, desde el 2020 al 2025 son 106 personas las que se han graduado y en el caso de la licenciatura lo que tenemos en este momento es una parte de la primera promoción porque están algunos de ellos finalizando sus trabajos finales de graduación. En otro de los elementos mínimos, pues sí contamos con diversos proyectos de acción social, de investigación. La carrera por su naturaleza interdisciplinaria cuenta con personas que son historiadoras, geógrafas y también especialistas en el área de la educación. Entonces los proyectos son en esas mismas líneas y también implican distintos grupos interdisciplinarios. También se trabaja con personas de la sede de Rodrigo Facio. Entonces eso fue otro de los hallazgos interesantes de ver que sí teníamos esa fortaleza y que también se han estado promoviendo otra serie de proyectos desde la sección de Historia y Geografía. Entonces, en esa línea sí cumplíamos a cabalidad con los elementos mínimos y con los otros aspectos que también eran relevantes, pues la carrera sí, actualiza constantemente el plan estratégico. Eso también nos coincidió con el proceso de autoevaluación porque se actualizó el año anterior y uno de los aspectos que sí consideramos que teníamos que mejorar era el plan de comunicación, porque la carrera sí cuenta con algunos canales más oficiales, más formales, pero sabemos que eso no tiene el mismo impacto en distintas poblaciones, que ese es alguno de los retos que tenemos, por ejemplo, de comunicarnos con la población empleadora o la población egresada porque la población activa sí tenemos esa comunicación más fluida o la población entre docentes como tal. Así que ese fue uno de los aspectos que sí se señaló en el informe de evaluabilidad de la necesidad de pensar en otra serie de estrategias a partir del plan de comunicación y pues, en efecto se ha estado trabajando en esa línea a través de la conformación de una subcomisión encargada de buscar más canales de difusión y de divulgación de la información, lo cual también es valioso de miras al proceso de autoevaluación con la consulta a poblaciones y todo el tema de la sensibilización. Otro aspecto que vimos por ahí, a partir de los datos con los que contábamos, era con la condición de permanencia y rezago. Eso nos generó también la necesidad de revisar cuáles son esas estrategias que se estaban estableciendo, como por ejemplo, en este caso, impartir algunos cursos por tutoría para casos que se encontraban rezagados o el levantamiento de requisitos si fuese también una de las alternativas. Y eso consideramos que también ha tenido frutos para que las personas graduadas puedan pues cumplir en los plazos que se encuentran establecidos. Otro de los elementos que resultó muy interesante, producto de este proceso de evaluabilidad, tiene que ver con la revisión de las estrategias de evaluación de los aprendizajes. Esto lo hicimos a través del análisis de los programas de estudio de los años más recientes, pero también se solicitó al personal docente completar un formulario en el cual nos indicaran cuáles eran esas estrategias, cómo las implementaban, y a partir de eso vimos una serie de elementos que también se pueden hacer a manera de sugerencias de cara a que tenga una mayor coherencia con el perfil de egreso. Entonces, este es un ejemplo de cómo pues sí, el proceso de evaluabilidad contribuye a hacer ese análisis más introspectivo por parte de la carrera y ver cuáles son esos elementos que estamos trabajando adecuadamente y aquellos en los que se puedan mejorar.
Donde también vimos algunos aspectos de mejora es en relación con la comunicación con otros de los sectores. La población empleadora es uno de los desafíos que tenemos, un poco también por el contexto de las personas que se gradúan, al ser del sector de educación, pues trabajan en otros ámbitos, quizás no necesariamente el Ministerio de Educación Pública, sino que trabajan en instituciones privadas, imparten tutorías de forma individual. Entonces, pues eso también nos llevó a reflexionar en cuanto a la realidad laboral que están teniendo las personas graduadas de la carrera, que no necesariamente el MEP constituye el principal destino laboral. Entonces, eso también ha sido como uno de los hallazgos interesantes. Otro aspecto que considero también en clave de parte de nosotros como parte de esta experiencia ha sido pues el apoyo que hemos contado con las distintas instancias administrativas, desde la coordinación de la sección de Historia y Geografía, pero también de la coordinación de la sección de Educación Secundaria, debido a que la carrera, por su naturaleza interdisciplinaria, se gestiona de manera compartida. Si bien pertenece a la sección de Historia y Geografía, debido a que hay cursos que se comparten con la sección de Educación, pues también nosotros consultamos frecuentemente y existe una relación cordial y de diálogo que permite también facilitar estos procesos. Entonces, en esa línea, que era otro de los elementos relevantes en cuanto a lo que es este tema de gobernanza, consideramos que sí ha existido mucha anuencia por parte de las autoridades de las secciones y también de la dirección de la sede, que ha sido también muy diligente en cuanto a los procesos y la comunicación que existe con el SEA. Por otra parte, en cuanto a otros de los temas que podríamos mencionar a manera de desafíos, es en relación con los recursos, porque sí se cuenta con un cuarto de tiempo para la persona que coordina la comisión y en algunas ocasiones con un octavo de tiempo para una persona adicional, pero por el volumen de trabajo eso no resulta del todo suficiente. Ahí es donde pues otro de los mecanismos que se han establecido es designar horas estudiante para apoyar el proceso y eso también ha resultado muy favorable. Pero no deja de ser un tema la asignación de recursos para que el proceso pueda cumplirse en tiempo y forma. Para solventar esa situación, pues sí, lo que hemos apelado es a la colaboración de las personas docentes. Sin embargo, pues como sabemos que se realiza ad honorem, los ritmos de trabajo son distintos. Pero sí quiero enfatizar mucho en la importancia que existe del trabajo en equipo, en el caso de nuestra comisión, que los compañeros y compañeras han sido muy anuentes a estar apoyando el proceso, a cumplir con las distintas tareas que vamos asignando y también a brindar un apoyo, que eso también es muy valioso para poder encaminarlo. Y bueno, una vez que ya nosotros estábamos finalizando esto, visualizamos que sí teníamos ese interés de realizar el proceso de autoevaluación con miras a acreditación y eso es en lo que nos encontramos en la actualidad. Entonces, en síntesis, podría decir que este proceso ha sido pues muy favorable para la carrera. Nos ha permitido reflexionar en cuanto a algunos de los temas, como el plan de comunicación, como la comunicación con poblaciones también, que pues están de la mano, pero también vemos que la carrera pues se ha consolidado en el tiempo, ya tiene una trayectoria tanto en la sede como a nivel nacional y que eso también se refleja en cómo estos procesos se están desarrollando y cumpliendo con el acompañamiento de las compañeras. Entonces, eso sería en términos generales de la experiencia que nosotros hemos tenido. Muchísimas gracias a ambos por la información que nos han expuesto. Ahora quisiéramos pasar entonces al espacio de atención a las consultas que nos se han realizado mediante el chat y a las personas que nos acompañan a través del Zoom, pues todavía pueden seguir agregando ahí sus consultas. Vamos a tomar unos minutos, ¿verdad? 10 minutos, pero creo que tenemos un poquito más de chance, ¿verdad? Dado que acabamos de finalizar la parte de exposiciones. Entonces agradecemos mucho la puntualidad en las preguntas, así como en las respuestas que ustedes nos van a brindar para abordar pues todas las que se puedan en estos minutos que nos quedan. Como una primera pregunta tenemos por acá, ¿qué tan fácil es completar el instrumento de evaluabilidad y cuál es el tiempo mínimo y máximo para completarlo? Bueno, ¿qué tan fácil? Mauricio nos dirá, pero un tiempo mínimo no existe, ¿verdad? No hemos definido un tiempo mínimo, un tiempo máximo o un tiempo prudente para el desarrollo del proceso se consideran 7 semanas. ¿Por qué 7 semanas? Bueno, porque ya vimos
que solo son 5 elementos mínimos, 14 elementos importantes, ¿verdad? O considerados como otros elementos relevantes, así que se considera que estas 7 semanas son suficientes. Pero además, un tema de vigencia de datos, ¿verdad? Entre más pasa el tiempo, bueno, mucha de la información que se recolecta en evaluabilidad ya no está vigente. Pero ¿qué tan fácil es? Mauricio, usted nos dirá. Sí, bueno, en relación con ese tema, el instrumento es muy intuitivo a nuestro criterio. Sí, se establecen muy claras las pautas de cómo se debe completar, cuáles son las evidencias que se deben aportar. Por ejemplo, en el caso del plan de estudios es adjuntar cuáles son esas resoluciones. En el caso de los proyectos de acción social e investigación, los informes de CIPRES. Y sí hay un tema ahí que tal vez se tiene que gestionar y tiene que ver con el acceso a esta información de la población graduada, que es habilitar, eso no lo mencioné anteriormente, lo omití, habilitar un acceso a un sistema de información que permite recopilar esa información como con mayor facilidad. Pero más allá de eso, nosotros consideramos que sí está como muy clara las pautas para poder completarlo y en el caso de los otros elementos relevantes tiene una connotación más descriptiva y más de irlo pues desarrollando con base en el estado actual de la carrera. Entonces nosotros consideramos que ese tal vez no es uno de los mayores obstáculos que existe debido a que pues la plantilla sí tiene la información de manera muy concisa y pues eso facilita el proceso. Bueno, muchísimas gracias. Adicionalmente a eso, también tenemos otra consulta específicamente para Mauricio que dice, ¿qué le agregaría o qué le quitaría al instrumento de evaluabilidad proporcionado por el SEA? Bueno, yo considero que tal vez de agregar, en este caso de los elementos mínimos, podríamos ampliar un poco las descripciones que se hacen, porque en algunos de los apartados se adjunta la evidencia, pero tal vez se requiere como contextualizarlo un poco más. Y eso permite como recoger mejor las características que tiene la carrera. Eso es valioso para el caso nuestro, por ejemplo, al ser una sede regional que pues la forma en la que está estructurada quizás es distinta a las unidades académicas de la sede central. Entonces creo que ese podría ser un factor ahí a considerar. También, por ejemplo, cuando se habla de la incorporación de personal administrativo y demás, por la misma dinámica de las secciones, departamentos y demás de la sede, pues sí existen algunas diferencias en ese aspecto. Entonces yo creo que se podría agregar ese elemento. Y en relación con algo que se podría sintetizar, podríamos decirlo así, puede ser en cuanto a la información de las poblaciones, tal vez podría ser como un mismo grupo, ¿verdad? Como, y que en ese grupo se detallen, porque como está actualmente es como a población empleadora activa entre docentes, ¿verdad? Etcétera. Entonces tal vez podría ser como más sintético ese punto, pero pues en realidad no es como un tema tan significativo. Yo considero que el instrumento tal y como está sí permite como hacer ese abordaje preliminar para la autoevaluación y recopilar bien la información. Muchísimas gracias. Creo que además de todo lo que nos presentó Marian, ¿verdad? Sobre el proceso de evaluabilidad desde la resolución, ese trabajo que se ha venido haciendo no solo en la sede Occidente, sino en otras sedes, ¿verdad? También. ¿Qué opina o qué valoración hace de los recursos que se han diseñado para acompañar a las carreras en estos procesos, ¿verdad? El entorno, el uso del SIAC, ¿verdad? Que es este sistema institucional de gestión de datos institucionales precisamente. O sea, ¿cómo valoran esos recursos con los que se cuentan actualmente para este tipo de procesos? Sí, nosotros consideramos que en realidad esos recursos facilitan mucho el trabajo que se tiene que hacer porque pues sí dirige de muy buena forma dónde se tienen que ubicar las evidencias, cuáles son los pasos a seguir y creo que es una fortaleza de que el proceso se pueda cumplir en estas 7 semanas que menciona Mariam, que es como el plazo aproximado. En el caso del acceso al SIAC, que también se facilitó de manera muy expedita. Consideramos que es un sistema que unifica bastante esa información y permite tener datos ahí muy interesantes, por ejemplo, con los temas de los plazos para la graduación, las personas que se han graduado, ¿verdad? Y demás. Creo que eso también contribuye mucho. Entonces, sí,
pues es importante destacar el aporte que tienen ese tipo de herramientas, porque comenzar a mapear toda esa información de manera individual sí podría derivar en que el trabajo se vuelva más complejo. Entonces, unificar ese tipo de aspectos, pues también es muy favorable. Otro elemento que también en el caso de nosotros nos ayudó fue trabajar en Microsoft Teams, porque considerábamos que también ahí podría como centralizarse la información, no está tan dispersa, pues es una plataforma que también institucionalmente todos y todas tenemos acceso, y también por la manera en la que se configuró, pues Mariam podría estar ahí visualizando el proceso, ahí como un seguimiento más cercano. Entonces, considero que esos elementos son clave para que se pueda hacer el proceso y facilita mucho tareas que pueden ser más desgastantes. Entonces sí creo que es como uno de los puntos también fundamentales. Muchas gracias, Mauricio. Dice otra pregunta para acá. ¿Cómo podría el SEA apoyar a las diversas comisiones en las sedes para que se asignen cargas mayores a un cuarto de tiempo? Esto porque, tal como comenta el profesor, solamente se asigna a la coordinación de la comisión un cuarto y para la carga de trabajo que se realiza en estas comisiones es muy poco. Entonces, bueno, retomando ahora el tema de las cargas académicas para estos procesos. Sí, bueno, ya les mencionaba al inicio que hay una resolución de la Vicerrectoría de Docencia que precisamente enmarca los lineamientos para la asignación de carga de estas comisiones, ¿verdad? Que también depende de las posibilidades de cada sede. Desde el SEA no podemos de alguna manera obligar que se le asigne carga a todas las personas de la comisión, ¿verdad? Pero sí que hay un lineamiento que garantiza que se asigne carga. Ahora, ¿qué sí podemos hacer desde el SEA? Y es un poco lo que ya Mauricio les comentaba. Hemos preparado una serie de herramientas que permite a la comisión de una forma más sencilla, pensaría yo, recolectar toda la información que se requiere, no solamente para evaluabilidad, sino también para los procesos de autoevaluación con fines de mejora y con fines de acreditación. Entonces, Mauricio ya les mencionaba, por ejemplo, que se ha creado un entorno en Teams para cada una de las carreras. En este entorno se centraliza todo el trabajo del proceso. En este entorno están también todas las herramientas y conforme vamos avanzando, porque este no es un instrumento estático, es un instrumento vivo, en el sentido de que una vez vamos avanzando, se van haciendo modificaciones según se requiera. Entonces, por ejemplo, algunas de esos elementos de mejora que ya mencionaba Mauricio los hemos ido incorporando dentro del proceso, de manera que para ustedes sea un poco más sencillo cada vez, ¿verdad? Por ejemplo, para los procesos de acreditación, entonces, con la agencia SINAES, que recientemente cambió el modelo, hemos elaborado instrumentos en donde se recopilan todas las evidencias, bueno, fuentes de información que se llaman ahora, para que ustedes puedan descargar la información ahí cuando se trata de evidencias institucionales, por ejemplo. También estamos trabajando en evidencias por sede, es decir, minimizar el trabajo en el sentido de que cuando se tenga que recolectar una evidencia que anteriormente la pedían todas las carreras a una misma instancia, bueno, ahora cuando a ustedes les corresponde recolectarla, nada más le dan clic al enlace en donde se encuentra y se descarga, ¿verdad? O ya tenemos una carpeta de evidencias por sede, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que podemos hacer desde el SEA es crear herramientas y acompañarles en todo el proceso, de manera que la dinámica del proceso de asesoría también la definan ustedes. Es decir, si necesitan que nos reunamos
una vez al mes, ¿verdad? Todos los meses, bueno, lo calendarizamos de esa forma. Tenemos un cronograma que también nos facilita llevar el pulso de los procesos. Entonces, todas estas herramientas ha sido un gran esfuerzo que, bueno, las carreras que ya pasaron por esto no tuvieron, ¿verdad? No tuvieron ese apoyo. Y que, como menciona Mauricio, facilita que todas las personas de la comisión comprendan el proceso. Por ejemplo, si alguien de la comisión se va, la nueva persona va a tener acceso al historial de conversaciones que se tienen en el entorno, al historial de resoluciones o al historial de trabajo. Igual si cambia la persona asesora asignada del SEA. Entonces, este entorno realmente ha llegado, desde mi perspectiva, a facilitar estos procesos, sobre todo cuando la carga asignada va a variar de comisión a comisión. Muchas gracias, Mariam. Nos hacen una consulta que tiene que ver cuando las carreras se encuentran en procesos de revisión integral de sus planes de estudio, ¿verdad? Están como en ese proceso de actualizarse justamente. Entonces, que en esos casos es conveniente esperar a que finalice este proceso para iniciar el de evaluabilidad o se puede realizar en paralelo. Depende de las características de la carrera, ¿verdad? Depende de las posibilidades de tener dos comisiones distintas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en algunas carreras la comisión de autoevaluación es la misma comisión dedicada a currículum, ¿verdad? Entonces va a depender si tienen la posibilidad de tener dos comisiones de trabajo distintas, ¿verdad? O que no se repitan todas las personas de las comisiones. ¿Por qué? Porque implica mucho trabajo. Al menos, por ejemplo, cuando están haciendo una reestructuración curricular, ya vimos que evaluabilidad es algo mucho más sencillo, mucho más concreto, pero posteriormente sigue un proceso de autoevaluación. Pero la respuesta concreta es sí, sí se puede, ¿verdad? Se puede llevar el proceso curricular y el proceso de autoevaluación. ¿Por qué? Porque el proceso de autoevaluación no se trata solamente del plan de estudios. Como vimos en los instrumentos o en el pantallazo rápido que les presenté los instrumentos, plan de estudios no es el único elemento. En autoevaluación hablamos de otros elementos que también componen la carrera y que también da cuenta de la calidad de la carrera. Entonces, la respuesta rápida y concreta es sí se puede, ¿verdad? Habría que ver cada caso y también habría que valorar las posibilidades que tenga esa carrera de tener dos comisiones. En algunos casos, en algunas sedes, las personas que están en la comisión curricular serán las mismas de la comisión de autoevaluación y esto puede hacer que el proceso curricular vaya un poco más lento, ¿verdad? Pero la recomendación sería valorar el caso y ya le digo las posibilidades de tener dos comisiones. Bueno, en el caso de evaluabilidad, ¿verdad? Como se concibe a partir de esta resolución del 2024, que no era algo que no se venía haciendo, pero que se trató de hacer un poco más expedito, más ágil, con esos elementos mínimos y los otros que son relevantes. Eh, ¿Cuál fue la estrategia, digamos, del Centro de Evaluación Académica para empezar a atender los procesos de evaluabilidad en las sedes? Y, digamos, hablamos de sedes universitarias, tanto regionales como Rodrigo Facio, ¿verdad? ¿Cuál ha sido como esa estrategia para facilitar también el uso de los recursos, ¿verdad? Principalmente los humanos, justamente hablando del tema de cargas, porque son muchas carreras, tenemos más de 100, ¿verdad? Códigos de carreras distintas y si todos esos quieren hacer el proceso al mismo tiempo, pues humanamente resulta imposible. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la estrategia de organización? ¿Podrías contarnos un poco de la experiencia de la sede junto con Mauricio? De cómo se ha abordado, ¿verdad? Para que no sea como Mauricio de la carrera de estudios sociales trabajando por allá, el otro profe trabajando por allá, ¿verdad? ¿Cómo se ha tratado de utilizar esos recursos de una forma óptima?
Bueno, contarles cómo comenzamos con el proceso de reestructuración de evaluabilidad. Bueno, comenzamos a revisar, por ejemplo, algunos informes de pares. Identificamos cuáles eran esos elementos más relevantes en los procesos de acreditación en los que los pares evaluadores hacían observaciones. Recolectamos también información muy importante institucional que habla de calidad, ¿verdad? Y de esa forma identificamos esos elementos mínimos y esos otros elementos relevantes, ¿verdad? Ya les digo, no, evaluabilidad no responde a una agencia acreditadora, ¿verdad? Recolecta algunos insumos, bases para los procesos de acreditación, pero también enmarca elementos de calidad UCR, ¿verdad? Una vez construimos este nuevo instrumento, lo piloteamos y comenzamos con la sede del Atlántico, con 11 carreras que iniciaron el proceso de evaluabilidad. A partir de él, pues iniciamos con una carrera primero de acá de la sede de Occidente, se le hicieron ajustes y de forma, digamos, más masiva, lo hicimos por primera vez en la sede del Atlántico. Después, pues ya les digo, es un proceso vivo, ¿verdad? Hicimos otros ajustes y hemos ido por sedes aplicando el proceso de asesoría de una forma conjunta. ¿Qué quiere decir conjunta? Bueno, hemos iniciado con asesorías a todas las carreras en un mismo espacio, ¿verdad? Entonces, no solamente para iniciar el proceso de evaluabilidad, sino, por ejemplo, para el uso del SIAC, ¿verdad? De cómo se recolecta información del SIAC. Y esto ha permitido, ¿verdad? La optimización de los recursos, que era justamente lo que Dayana nos mencionaba. De manera que en una sesión están 4 o 5 comisiones, ¿verdad? Según las características de la sede. En ese espacio se evacúan las preguntas, ¿verdad? O las consultas que se tengan del proceso. Eso facilita que de repente varias comisiones compartían consultas y también otras capacitaciones. Por ejemplo, recientemente se hizo una con respecto a los planes de comunicación. Ya les mencionaba también capacitaciones conjuntas sobre el uso del SIAC. Y eso nos ha permitido que las asesorías, además, permita identificar áreas de mejora desde las sedes. em, y recolectar evidencias conjuntas desde las sedes también, ¿verdad? No sé si Mauricio quería agregarnos algo a ese punto. Sí, tal vez agregar que un poco en esta línea, lo último que señala Mariam, que hemos tenido como varios espacios, tanto virtuales como presenciales, para compartir entre las personas de las comisiones de las distintas carreras. Y eso nos permite, como también entre comisiones, tener una comunicación más fluida y abordar tal vez dudas más concretas entre las mismas personas de las distintas carreras. Que si bien cada carrera tiene su especificidad, pues sí, al estar inmersos en los mismos procesos, tal vez entre nosotros podemos atender dudas más concisas y eso nos permite como un apoyo para ir avanzando más en el proceso. Además de todos los esfuerzos que señala Mariam que se están haciendo, sí, yo considero que esa comunicación es como muy favorable entre las mismas comisiones, que no se vean solo como procesos aislados. También eso se facilita un poco por la dinámica que tiene la sede, que muchas de las personas se conocen entre sí y existe como mayor facilidad de diálogo. Entonces, creo que es un aspecto favorable que también se puede destacar. Bueno, muchísimas gracias a ambos por las respuestas brindadas y a quienes nos compartieron sus consultas. Definitivamente es un tema, ¿verdad?, muy importante a nivel universitario para nuestro quehacer académico y curricular. Sabemos que pueden surgir otras dudas y que esto nos podría demandar un mayor tiempo de discusión para profundizar en los diferentes elementos. Sin embargo, por ahora este es el tiempo que tenemos para atenderlas en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de Conectando con el SEA, tanto a las personas expositoras como a las personas participantes a través del Zoom.
El video de esta sesión lo encontrarán en nuestro canal de YouTube, el cual les invitamos a visitar, explorar y suscribirse. En la descripción de video encontrarán también la atención a estas preguntas y si hay otras que no pudimos atender que queden ahí en el chat, también serán atendidas. Muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos el próximo 29 de abril, donde estaremos abordando el tema Ascendiendo en régimen académico, una experiencia de un docente catedrático. Muy buenas tardes.